Buenas noches, mis queridos hermanos, bienvenidos. Buenas tardes a mis hermanos también que se conectan desde otras partes del mundo y también saludo a todos aquellos que lo harán posteriormente a través del canal de YouTube. Pues hemos llegado al último día de nuestro seminario, de nuestra clase, y me da mucha pena porque lo he disfrutado muchísimo y sé que vosotros también. Me consta que muchos hermanos míos de aquí pues no han podido estar en directo, pero lo están viendo porque las circunstancias aquí pues con las tormentas lo ha impedido, pero sé que va a ser de mucha bendición para los que lo van a disfrutar en este momento como los que lo verán posteriormente. Buenas tardes, José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias al Señor, ¿no? Nos permite concluir este seminario, ¿no? Esperamos que haya sido de... Y bueno, y siga siendo porque esto después va, sin duda, va a ser difundido por otros canales y esperamos de que pueda cumplir su propósito para contrarrestar los desequilibrios que existen dentro de la Iglesia con respecto al el rol del Espíritu Profecía, el rol del encuay, digamos, como profetiza. Ese es nuestro objetivo, ¿no? A la luz de esos mismos textos, a la luz de la comprensión clásica del adventismo, ¿no? Más que nada eso. Así es. Pues queremos disfrutar, que no te puedas dejar nada en el tintero, así que voy a dar paso a la oración para que nos dirijas en ella y empezamos la clase, si te parece, y podemos disfrutar hasta el último minuto y luego iremos al final de la clase a la ronda de preguntas. No me olvido de las dos preguntas de ayer, pero las haremos al finalizar la clase. ¿Nos diriges en oración, por favor? Bien, vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, agradecemos su misericordia, la ocasión, Padre, de poder servirte en este seminario, de poder transmitir el mensaje que tú nos has dejado para este tiempo como pueblo y particularmente el rol del espíritu de profecía, de los testimonios, de la labor profética, la mensajera del Señor, nuestro hermano Juárez. Queremos, Padre, que tú nos puedas dirigir en esta última presentación, donde vamos a abordar una verdad muy importante, trascendental, gravitante, Señor, para el desarrollo de la iglesia en todas sus líneas. Y queremos, Padre, que tú nos puedas dirigir nuestras palabras, nuestros pensamientos, cada uno de los puntos que vamos a desarrollar, y que obviamente, verdaderamente queremos de que pueda calar lo más profundo, Señor, en los corazones de tus hijos e hijas que van a ver estas presentaciones, estos videos, y también van a tener la ocasión de estudiar el material de apoyo que estamos dejando en cada presentación. Esto lo rogamos no porque haya mérito en nosotros, sino en los méritos del Cordero Cristo Jesús, que quita nuestro pecado. Amén y amén, Señor. Eso. Bien. Muchas gracias otra vez, bueno, líder, por la ocasión de poder compartir con ustedes eh, otro aspecto más, otra línea, otra arista del tema del espíritu y profecía. Nos hemos focalizado en cuatro aspectos que creo que son uno de los más controversiales, sino los más dentro del ámbito adventista, ¿no? Contemporáneamente, porque en algún momento estos no eran temas de disputa. Esto progresivamente, a medida que se han insertado otras tradiciones dentro del adventismo, eso obviamente ha generado un cortocircuito, obviamente, con el rol del lenguaje. Obviamente, si yo empiezo a incorporar tradiciones luteranas, calvinistas, wesleyanas, metodistas, etcétera, dentro del seno de nuestra iglesia, obviamente eso va a generar una mirada con recelo, obviamente, el rol del encuadre. Uno puede preguntarse, ¿qué hace el hermano Acuay acá? ¿No? ¿De dónde salió esto de que es profetiza? ¿No? ¿De dónde surgió? Pero esas preguntas, los cuestionamientos contemporáneos en Encuay, no derivan del surgimiento del pueblo adventista, no derivan de su origen. En los orígenes no fue así. Y en el cual obviamente, claramente el Señor le entregó visiones donde clarificó, ¿no? Desentrañó eh, varios aspectos, digamos, que en algún momento, si hubo dudas, fueron eh, dilucidados oportunamente.
pero actualmente estamos abordando esta temática de la perspectiva que ustedes han podido contemplar por producto, obviamente, de todos estos cuestionamientos, estas dudas, en fin, los ataques directos, obviamente, también dentro del seno de la Iglesia con respecto al rol profético. Hoy vamos a abordar el tema de la luz, ¿no? Ellen White como luz menor con respecto a la luz mayor y su relación, ¿no? Eh, Uno podría preguntar cuál es la relación entre ella y la luz mayor y podría preguntar qué es la luz mayor, cuáles son las implicancias también o en qué consiste la labor de una luz menor. Ser luz menor es sinónimo de poca importancia, sinónimo obviamente de que no hay ningún tipo de autoridad. Entonces hay varios aspectos que de repente andan dando vuelta dentro de los diferentes círculos que tiene nuestra iglesia contemporáneamente y lleva justamente la duda, lleva obviamente a decir, bueno, ella es un menor, por lo tanto no la uso, no consulto. Y ella obviamente no se, bueno, tampoco hay que considerar la luz mayor porque no es la luz mayor, sin duda. Ella claramente, bueno, lo vamos a ver en el desarrollo de esta presentación, ella obviamente tuvo otra finalidad en cuanto a su ministerio, pero esa delimitación y autolimitación de Ellen White no significa, ya lo hemos visto, lo hemos mostrado en las presentaciones anteriores, no es sinónimamente de que ella no cumple ningún rol, no cumplió ni cumple ningún rol de autoridad para nuestra iglesia. Eso no es así. Entonces, la luz menor tiene otra funcionalidad y la luz mayor también, y ella claramente entiende, obviamente, se ubica dentro de esos espacios, pero sin desmotivar, sin desmerecer, sin, obviamente, igualar su autoridad con respecto a cualquier otro miembro o cualquier otra autoridad de iglesia. Ella obviamente está por sobre eso y bueno, y lo vamos a ver anteriormente. Entonces, cuando hablamos de la relación luz menor, luz mayor, está dentro de un círculo inspiracional, ¿no? Tiene que ver dentro de la inspiración. En ese contexto ella se mueve con respecto a esta relación, pero no fuera de ella. Hay algunos que cuando hablan de luz menor la sacan del contexto, ¿no? Del ámbito de la inspiración y coloca obviamente a Ellen White como cualquier mortal, ¿no? Inclusive por debajo de autoridades teológicas. Y los más misericordiosos, los que no entienden el tema, y la igualan como una teóloga más, pero nunca digamos en el plano inspiracional. Así que lo que vamos a desarrollar a continuación, no pierdan de vista eso, solamente está dentro del círculo de la inspiración, no fuera de ella. Y dentro de ese círculo, ella establece solamente su rol con respecto, digamos, a lo que es la luz mayor. La luz entonces que ilumina la relación entre la autoridad de Ellen White y la luz menor y mayor. Eso es lo que nos va a dedicar el tiempo de nuestra presentación. Vamos a partir con una declaración que está en el Espíritu de Profecía que realmente genera interpretaciones muy desequilibradas, implicarse obviamente que el texto en sí no lo dice, y reitero, también esto hay que cotejarlo con otras declaraciones del Espíritu de Profecía, ¿no? Los propios testimonios obviamente son los que otorgan las claves interpretativas. Es como la Escritura, la Biblia se interpreta a sí misma, los testimonios también se interpretan a sí mismos y siempre obviamente iluminando o dependiendo de la comprensión bíblica. Veamos la declaración que es controversial, mal entendida, mal interpretada, ¿no? Una cita en cuestión, que está en Mensaje Selecto, también está en el Colportor Evangélico, en el tomo 3, versículo, perdón, la página 32, el párrafo 4 dice, poco caso se hace de la Biblia y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Esta cita de Ellen White plantea una observación significativa. Es interesante que primero parte con algo que a veces omitimos, la falta de atención adecuada hacia la Biblia, que es considerada la revelación principal de Dios y cómo en respuesta a esto Dios entonces ha dado una luz menor en sus escritos para guiar a las personas de regreso a la luz mayor, que es la Biblia, y en última instancia, Cristo mismo.
Y ahí vamos a ver también que Cristo mismo entra dentro de esta ecuación con otras citas, digamos, iluminadoras, pero el contexto mismo, obviamente, está hablando de una relación entre la labor del lenguaje con respecto a la Biblia, y no hay que incomodarse. No necesitamos, obviamente, colocar frases que no tienen el pasaje, ni en contra ni en favor, ni para desmerecer el rol profético del lenguaje, ni para sobrevalorar o colocarlo por encima de otras cosas. Entonces es importante ver obviamente lo que dice el texto, y el texto está hablando justamente del contexto de la Biblia. Está hablando, digamos, que poco caso se hace de la Biblia. Y en ese contexto dice, el Señor ha enviado una luz menor para guiar obviamente a los hombres y mujeres a la luz mayor. Y en este contexto obviamente relaciona la luz mayor con la Biblia. Después vamos a ver que hace, en otros textos de ella amplía el concepto y obviamente coloca otra categoría con respecto a lo que es luz mayor. Pero eso lo vamos a ver posteriormente. Pero en este contexto obviamente ella está hablando obviamente de la Biblia. Analizar entonces esta declaración a profundidad nos lleva a comprender varios ángulos importantes, que es lo que vamos a desarrollar a continuación. El primero de ellos tiene que ver con, primero, el descuido de la Biblia como la revelación principal. No basta solamente decir, no, yo soy solo escritura, yo hago exégesis de la Biblia, igual la podemos descuidar, porque podemos imponer una interpretación que la Biblia no tiene como pretensión. Así que aquellos obviamente que dicen, no, yo no uso el espíritu profecía, soy solo Biblia, no sé. Hay que ver, y yo he visto varios que se dicen solo escritura, pero en realidad son solo teólogos. Estudian la escritura, hacen exégesis, pero dependen solamente de eruditos para entender el texto bíblico. Eso no es solo escritura, eso es solo teólogo, solo exégetas, ah, solo comentadores. Solo escritura significa como lo hacían o lo hicieron los pioneros, ¿no? Ellos no dependieron de comentarios bíblicos, estudiaban uh, la Biblia misma, ¿no? En oración, y obviamente y hacían que la misma Biblia hablara e interpretara los textos confusos. Y cuando eh, llegaban a un punto muerto, lo vimos en la primera presentación, entonces ahí aparecía la luz menor, aparecía el enjuague inspirada por el Espíritu Santo, sin duda, y clarificaba los textos, entregaba explicaciones, conclusiones exegéticas que la exégesis humana no pudo resolver. Pero sí ella lo resolvió, no porque fuera el lenguaje, sino porque el Espíritu, obviamente, es el mejor exégeta, sin duda. El mejor intérprete es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no falla. Nosotros como seres humanos fallamos, pero el Espíritu no falla. Entonces, por eso es importante el don profético, porque el don profético da una seguridad interpretativa. Y eso fue lo que el Señor le dio a nuestros pioneros. Entonces nosotros inicialmente como pueblo fuimos privilegiados para tener no dudas, no varias doctrinas, sino obviamente tener seguridad sobre la verdad. Y por eso acá Ellen White dice que poco caso se hace a la Biblia, ¿no? Sugiriendo que incluso entre los creyentes puede haber una tendencia a ignorar o descuidar el estudio profundo de la Escritura. Está en ese contexto, ¿no? En su contexto histórico, Ellen White veía que el énfasis en las tradiciones religiosas o interpretaciones erróneas estaba eclipsando el verdadero mensaje bíblico. En el fondo, su preocupación tiene eso, o sea, la luz menor tiene el objetivo de clarificar el mensaje bíblico, limpiar el mensaje bíblico y no obstruirlo. O sea, luz menor, en este caso, la labor de los no es obstruir la escritura, sino clarificarla, iluminarla. Y esto refleja entonces un problema que aún puede ser relevante. La tendencia de algunas personas a buscar fuentes teológicas humanas o prácticas religiosas sin dedicarse al estudio personal de la palabra de Dios. Lo que hace el enjuague dice, vayan a la Biblia, pero no amarrados con un cúmulo de comentarios, con prejuicios, con presuposiciones teológicas ajenas a las escrituras, que es la tendencia dentro del protestantismo, catolicismo, y también actualmente es muy común dentro del adventismo, obviamente, donde la mayoría obviamente defiende supuestamente la Biblia, pero en el fondo no es la Biblia la que está siendo abierta, sino son las ideas de los hombres que han oscurecido las escrituras. Entonces,
Desde la perspectiva adventista, la Biblia es vista como la norma suprema de fe y guía moral. Pero Ellen White notó que muchos estaban fallando en darle el lugar que le corresponde. Entonces, acá no es un conflicto, una brega entre Ellen White y la Biblia. Ese no, todos estos textos, la mayoría de los críticos lo toman nuevamente diciendo, no, acá está claro, ¿no? Ellen White se anula, Ellen White no tiene nada que decir porque se somete a la Biblia. No es eso lo que está diciendo el texto. Las declaraciones ahí están realmente colocando nuevamente en discusión el desatender la Biblia, pero no, eso no es sinónimo, no equivale obviamente a decir obviamente que la Biblia anula el don profético. Es una contradicción porque la Biblia es quien promueve el don profético. Lo vimos también en las presentaciones anteriores, pueden revisar y ver la fundamentación de esto. Vamos al siguiente punto. Bueno, este es algo muy importante, ¿no? El concepto de la luz menor y mayor. La expresión luz menor y luz mayor se refiere a una jerarquía en la revelación divina. O sea, revelación divina, lo que hablábamos anteriormente, estamos hablando de un tema, digamos, en un círculo aparte de nosotros. Ninguno de nosotros es profeta o profetiza. Bueno, algunos pueden por ahí, hemos sabido de algunos con pretensiones proféticas, pero ese es otro tema. No, después del lenguaje no es fácil levantarse como profetiza y profeta. Seamos bien humildes. Tiene que haber una razón y una fundamentación muy fuerte, ¿no? Para amparar una manifestación. Y no es que no ocurra. La Escritura dice obviamente que van a surgir manifestaciones proféticas, pero de momento no hemos visto ninguna manifestación o credencial con contundencia. Pero bueno, ese es otro tema. Veamos entonces el contexto primero de la luz mayor. Es la Biblia que contiene la revelación más completa en el contexto de la primera declaración del lenguaje, el primer texto. Reitero, después vamos a ver otro que incorpora otro elemento, y eso es lo que genera a veces confusión dentro del adventismo y nos puede llevar justamente a hacer decir el texto, para defender una u otra posición, hacer decir el texto lo que no quiere decir. Entonces dice, es la Biblia que contiene la revelación más completa y autoritativa de Dios y cuyo centro es Cristo. La Biblia es vista como la fuente máxima de verdad y la norma de todas las enseñanzas cristianas. Para Ellen White, Cristo mismo, acá está otro aspecto que vamos a desarrollar posteriormente, es la luz mayor, como la plena revelación de Dios. Ahí ustedes pueden revisar, no vamos a dedicarnos ese tiempo en estos momentos, pero pueden revisar Juan capítulo 1 y capítulo 5 y van a encontrar realmente que Juan el Bautista se presenta como una luz menor y apunta a Cristo como la luz mayor. Así que eso está comprendido también. Y lo vamos a ver después con otra cita donde el White toma obviamente la relación luz menor, luz mayor en esa ecuación, ¿no? Digamos, el profeta y Cristo. Pero en la cita primera, ella también incorpora la luz mayor a la Biblia. Y por eso, digamos, es importante hacer esa diferenciación. Ambas no se anulan, se complementan, ¿no? No tienen por qué ser una oposición a la otra, sino porque la misma, la misma manifestación profética nos muestra que son complementarias. Y cuando tenemos a ambas, vamos entonces a interpretar correctamente los énfasis del lenguaje y no nos vamos a ir en otra dirección. Y la luz menor. La luz menor se refiere a los escritos de lenguaje, que según ella tiene un propósito de guiar a los creyentes hacia la luz mayor, es decir, la Biblia y Cristo. Acá estamos obviamente conjugando, porque ambos elementos están implicados. Para Ellen White, después lo vamos a ver, lo vimos en la primera manifestación, la luz mayor es la Biblia, pero también por sobre todas las cosas es Cristo. ¿Ya? Entonces, y en el contexto, digamos, de los pasajes de Juan, capítulo 1, 5, obviamente, ahí la relación es Cristo como luz mayor y Juan como luz menor. Y bueno, y eso indicando claramente, y lo vamos a ver posteriormente, de que todos los profetas en solitario son una luz menor. Pero cuando eso se fusiona y tenemos ya el cúmulo de profetas, eso ya estamos hablando de la luz mayor. Bueno, ahí vamos a ver posteriormente esos detalles, ¿no? Que es importante ver obviamente en su justa relación. Entonces, ella no veía sus escritos como una revelación paralela o competidora de las escrituras, sino como un complemento, no es suplantar, no es reemplazar el don profético. El objetivo del don profético no es reemplazar las escrituras, sino complementarla, que apunta hacia la comprensión más profunda y correcta de la palabra de Dios. Ese es el rol de la escritura, lo hemos
mostrado en las relaciones anteriores, cuando hemos visto la relación con sobreescritura, la relación con el canon, ah, y también en la metodología, ¿no? En la metodología que tenían los pioneros sigue esta misma ecuación, pero está presente, o sea, estuvo presente en el trabajo arquitectónico de la doctrina adventista, sin duda. Por eso hablábamos inicialmente que es la arquitecta de la doctrina en ese sentido, porque ayudó a construir la doctrina a la luz del principio sobre la escritura, y que el principio sobre la escritura, digamos, avala el don profético, se complementa con el don profético, no son cosas distintas, están ahí en una simbiosis. Y obviamente también que el canon, si bien es cierto, está establecido históricamente, tuvo su momento histórico, pero en el fondo, obviamente, el don profético sigue hablando igual. El canon no anula el don profético, sino que al contrario, ¿no? Es el don profético el que determina el canon. Y por eso, en términos prácticos, podemos decir que el Espíritu de Profecía funciona como un canon extendido, ¿no? Un canon abierto, extendido, un canon funcional, pero no siendo un canon, porque ella no pretendió que sus libros fueran agregados a las Escrituras. Por eso no tenemos nosotros una Biblia adventista. O sea, ni Ellen White y a través de la historia ni los pioneros, y bueno, menos ahora donde hay crítica al Espíritu de Profecía, ha estado, digamos, la idea obviamente, de agregar al texto bíblico los escritos de Ellen White. Esa no es la finalidad. Pero el hecho de que no estén agregados al canon clásico, histórico, no significa, obviamente, de que tenga una validez canónica también, pero en términos funcionales. Bueno, eso lo desarrollamos para que lo vean con más detalle, ¿no? En la presentación tercera, ¿no? En el día de ayer. Bien. Bueno, otro aspecto más tiene que ver con la función de la luz menor, ¿no? Y la función primordial tiene que ver con guiar hacia la luz mayor. El papel de los escritos, entonces, de los escritos de Ellen White no es reemplazar la Biblia, ya lo hemos señalado varias veces, sino ayudar a los creyentes a entender y aplicar mejor sus enseñanzas. Esto es clave en la hermenéutica adventista, el reconocimiento de los escritos de Ellen White como proféticos, pero siempre subordinado a la escritura, siempre en esa relación. Pero esa subordinación no significa que muere o deja de tener relevancia profética y teológica el espíritu de profecía, no es sinónimo de eso. Lo hemos mostrado en los textos interiores, pero al mismo tiempo está esa subordinación. El White no tiene problema, no tiene confusión porque sabe que ese ha sido a través de la historia el comportamiento de todo profeta verdadero. Todos los profetas, si uno hace una revisión, se subordinaron a los profetas anteriores. Y Ellen White no es una excepción a la regla. Ella misma afirmaba que sus escritos eran una ayuda para volver a las verdades bíblicas que habían sido descuidadas o mal entendidas. Entonces, ¿hay una labor hermenéutica, exegética, interpretativa de los escritos de Ellen White? Sin duda, lo hay. Bueno, actualmente hasta ese privilegio se le ha quitado, ese rol, realmente, porque el ataque ha sido en todo sentido, y por eso han inventado esa idea que en el lenguaje hay que dejarla para aplicaciones homiléticas. Reitero, eso no existe en la Biblia, no existe una división entre teología y homilética, en el lenguaje tampoco, a pesar que algunos quieren ver eso, ¿no? Pero el lenguaje no trabaja con esas categorías. No existen medias verdades o verdades diluidas en la homilética, ¿no? Como que la homilética me da la ocasión para hacer novela, ¿no? Tener una perspectiva novelística en el púlpito. En el púlpito nosotros no estamos autorizados para hacer novelas, para diluir el mensaje. El mensaje tiene que tener contundencia teológica donde sea. Obviamente usando recursos quizás distintos, porque no es lo mismo predicar que escribir un libro o defender una tesis doctoral, pero en todos lados tenemos que hablar con la misma contundencia y con la misma verdad, sin diluir la verdad. Entonces, por eso es una cosa artificial dividir la realidad eclesiástica entre lo homilético y teológico, y colocar el enjuague para no molestar a los teólogos, colocarle en el ámbito homilítico, y ahí que hable así con libertad y no tomar en serio lo que ella dice porque es de carácter sermonario. Eso, reitero, no hay ninguna declaración que apoye eso. Y es algo más contemporáneo, eso surge en los años 80, particularmente 82, donde un grupo de teólogos, obviamente, la academia no quedó contenta con la declaración de creencias fundamentales en los años 80, entonces fue un recurso teológico que lamentablemente entró dentro del White State y después empezó a propagar esa idea de esta dicotomía entre homilético y teológico, y el White no tiene ninguna labor teológica que hacer. Pero ustedes podemos ver acá, el hecho de que sea luz menor no es sinónimo de homilético.
y luz mayor teológico, ¿no? Ambos están dentro del ámbito teológico. No existe esa diferencia porque no hay evidencia textual sobre eso. Y la realidad como la entiende tanto la Biblia y el Espíritu ofrecido no es dicotómica, lamentablemente. Entonces, este concepto es paralelo también al papel de Juan el Bautista, ¿no? Como luz menor que prepara el camino para la luz mayor que es Cristo. Por eso hablaba que acá ahí está la otra categoría. La luz mayor, en la Escritura, apunta a Cristo, sin duda. Pero también apunta a la Biblia porque obviamente la Escritura habla de Cristo y la Escritura da testimonio de Cristo. Ahí tenemos, por eso hay que cotejar Juan capítulo 1, no tenemos tiempo para desarrollo, para otro tema, para hacer un trabajo más exegético de estudio, pero hay evidencia para eso, ¿no? En cotejar Juan capítulo 1, capítulo 5 con Lucas capítulo 24. Y en Lucas capítulo 24 hablamos, digamos, que toda la Tanaj, en este caso el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, hablaba de Cristo, apuntaba a Cristo. O sea, cuando se unen todas las luces menores del Antiguo Testamento hablan de Cristo y ahora sí, se unen las luces menores apostólicas y juntamos las 40 luces, entonces tenemos obviamente ¿a quién? La luz mayor, que es Cristo. Entonces, por eso no hay que generar una tensión innecesaria, obviamente, porque son complementarias estas visiones. Cristo es la luz mayor y la Biblia también es la luz mayor, pero es Cristo el centro de todo eso. Entonces, es el cotejo. Y el lenguaje, obviamente, cuando se relaciona entre luz menor y mayor, está hablando de la Biblia, pero también de Cristo. Ella da testimonio de Cristo, ella da testimonio de los profetas anteriores. Y sigue el criterio. Así que no tenemos que generar dificultad con respecto a este tema y armar una controversia que no es necesaria. Ahora, veamos las aplicaciones prácticas para los creyentes adventistas con respecto a este punto que estamos desarrollando, ¿no? A esta lista. Para los adventistas del séptimo día, esta enseñanza tiene implicaciones prácticas, ¿no? Primero, la primacía de la Biblia. La Biblia sigue siendo la autoridad máxima y cualquier otra revelación, incluida la de Ellen White, debe ser evaluada a la luz de la Escritura. Ella misma se sometió, pero ella no quiere decir de que estemos cortando el Espíritu diciendo, no, esto no es inspirado, no es inspirado, lo vimos el día de ayer. No es el sentido. Esto significa obviamente de que siempre debemos estar trabajando paralelamente, no porque dudemos del Espíritu de profecía, sino porque esa es la metodología que ella misma, digamos, aconseja, es la metodología que usaron los pioneros, de estudiar las escrituras. O sea, en otras palabras, el estudio del Espíritu de profecía no anula el estudio de la Biblia, al contrario, la promueve. Entonces, y es así, porque los mismos textos de Ellen White están prácticamente diseminados, toda la escritura está presente, la presencia de la escritura del Espíritu de profecía es maravillosa, es amplia, exhaustiva en realidad, en muchos sentidos. Entonces, cuando uno estudia el Espíritu de profecía, uno se encuentra con los textos. Eso me pasa a mí, y yo me meto a profundizar la Biblia, me lleva a la Biblia, empiezo a profundizar estos textos y a ver obviamente que la comprensión, la iluminación de ella de ciertas porciones que había pasado por alto, obviamente pasa a tener relevancia. Entonces, ¿qué más exaltación con eso? A mí, por lo menos, y para los que siguen la metodología pionera, ¿no? de trabajar conjuntamente, no genera ningún tipo de complicación, al contrario, exalta la Biblia. Uno ve la profundidad de la Escritura. Cuando uno estudia el Espíritu de profecía, lo único que uno observa es que la Escritura es maravillosa. La palabra de Dios, obviamente, el Señor tiene un cúmulo de luz, obviamente, que lamentablemente a través del tiempo de la historia no fue atendida. Pero ahora en el fin del tiempo el Señor ha dado la oportunidad para poder ver todos los raudales de luz que estaban ahí esperando aparecer, ¿no? Y ahora es el momento, el privilegio. El otro punto tiene que ver con el uso de los escritos de Ellen White, ¿no? Sus escritos son vistos como una guía inspiradora para entender y aplicar la Biblia en un contexto contemporáneo. El contexto contemporáneo, digamos, a partir del año 1844, a partir, digamos, del cambio del lugar santo al lugar santísimo de Cristo. Entonces comienza la era del lugar santísimo, y en esta era del lugar santísimo, entonces el Señor empieza a iluminar a su pueblo a través de su obra sumo sacerdotal en el lugar santísimo, ¿no? El arca donde está la ley de Dios, donde está el maná, en fin, donde empieza a refugir, obviamente, la presencia de Dios como nunca, también se manifiesta en el pueblo de Dios. Es como una revelación especial que nos ayude, obviamente, a entender las escrituras de una manera más profunda, más amplia y encontrar el verdadero sentido, ¿no? Entonces los adventistas creen que sus mensajes son relevantes para ayudar a la iglesia remanente fiel, ¿no? A mantenerse
en las enseñanzas bíblicas, especialmente en tiempos de confusión teológica y desviaciones doctrinales, que es la época donde estamos viviendo. Bueno, otro aspecto más, ¿no? El contexto histórico y teológico del adventismo nos ayuda también a entender un poco este tema. Esta declaración debe entenderse también en el contexto del movimiento adventista, ¿no? Históricamente hablando. El adventismo nació en un momento de gran expectativa por la segunda venida de Cristo y en medio de controversias teológicas doctrinales. En este entorno, entonces, los escritos de Ellen White ayudaron a dar dirección y estabilidad a los creyentes, orientándolos hacia una comprensión más clara de la Biblia. La luz menor, entonces, no implica una nueva revelación fundamental, sin duda, ¿no? O la creación de doctrinas nuevas, ella también lo establece claramente en varias declaraciones, sino una clarificación y afirmación de las verdades bíblicas en momentos cruciales de la historia de la Iglesia. Entonces, obviamente ella clarificó varios elementos, ¿no? Y afirmó. Entonces, hay una labor confirmativa, afirmativa, clarificación, obviamente de discernimiento teológico, realmente con todo lo que ello convoca. Este enfoque, entonces, también refuerza el concepto de la verdad progresiva, en el sentido de que Dios a lo largo de la historia proporciona luz adicional para guiar a su pueblo hacia una comprensión más plena de su voluntad. Bueno, la luz progresiva obviamente decanta siempre en cada época como verdad presente. Entonces, en cada época, en cada generación, a través de la historia, obviamente, de gran conflicto, el pueblo de Dios ha tenido una verdad presente, y la verdad presente recoge obviamente toda la comprensión posible en su momento presente, ¿no? En su momento histórico pertinente. Nuestra época, obviamente, la verdad presentemente ha recogido, aparte de ese cúmulo anterior de las generaciones anteriores, ha recogido nuevas comprensiones, no nuevas verdades, sino nuevas comprensiones que obviamente no estuvieron presentes en las generaciones anteriores. O sea, hay aspectos, verdades que estaban, si uno puede ver el tema del conflicto, el tema del santuario, son verdades bíblicas, pero que no fueron atendidas, comprendidas por las generaciones anteriores, como a nosotros se nos ha dado ese privilegio de entender, gracias justamente a la labor iluminadora, ¿no? Inspiradora del don profético, de los testimonios. Otro punto importante, acá nos vamos a tener un poquito, ¿no? Tiene que ver con el rechazo. Hay implicancia, ¿no? El rechazo con respecto a la luz menor. Bueno, esto es lo que vamos a ver, es muy importante porque no es menor. Por eso les señalaba anteriormente de que el hecho de ser luz menor no implica obviamente que ya no cumple ningún rol, ¿no? O que ya fue como algunos teólogos, como el famoso teólogo que les mencionaba, que no le he indicado el nombre, pero es conocido, no es el objetivo acá están nombrando a teólogos específicos en nuestra presentación, pero el que más se ha dedicado a desarrollar realmente el tema del don profético, habla obviamente que el encuadre prácticamente fue importante para la época decimonónica, ¿no? Para la época de los pioneros, pero ya no lo es importante ahora porque la época en que no habían pioneros no había teología, no había especialistas, entonces había más deficiencias teológicas académicas, como que eso fuera lo más importante. Y que obviamente como la realidad de la iglesia es distinta, estamos en un momento histórico donde hay mucha teología dentro de la iglesia, muchos teólogos, entonces los teólogos están más capacitados, tienen mejores recursos, entonces las comprensiones que tienen los teólogos contemporáneos son más certeras, de mejor calidad, con respecto, digamos, al aporte que hizo el encuentro. Bueno, eso es un rechazo a la luz menor, sin duda, ¿no? Declarar eso de quien se dice especialista en el encuentro. Ah, y otros más, pues hay muchos que, pues, bueno, estoy hablando de un referente que ha llevado también a que otros sigan su camino, sigan esa misma línea. Pero negar o rechazar la función de los escritos de Ellen White en este contexto no es tanto una cuestión de autoridad paralela a la Biblia, no tiene que ver con eso, sino de negar una herramienta, un recurso que Dios ha provisto para regresar a la luz mayor, especialmente en un tiempo donde la verdad está siendo distorsionada, mal aplicada. Si no usamos este recurso divinamente indicado en la palabra de Dios, estamos desobedeciendo el principio sobre la Escritura. Estamos contra el principio sobre la Escritura. No estamos considerando el canon. Entonces somos anticanónicos, antibiblia, aunque digamos de que somos bíblicos,
porque no estamos atendiendo el consejo divino, y el consejo divino nos invita, y sobre todo los que estamos en la última generación, en el fin del tiempo, a considerar el don profético. Ahí entra quizá una de las preguntas que la vamos a responder al final, ¿no? Del texto clave, este, ¿no? De Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. ¿No? El dragón, ¿a quién persigue? No solamente a los que... interesante, ¿no? Actualmente hay dos anti dentro de la iglesia. Hay muchos adventistas anti-ley y anti-espíritu, profecía. Y es justo, digamos, lo que ataca el diablo, ¿no? El diablo ataca obviamente a aquellos que no son anti, son pro-ley y pro-testimonio o espíritu de profecía. ¿No? Bueno, es para tenerlo presente, ¿no? Para considerarlo. Entonces, esto no contradice el principio de sola escritura, porque los escritos de Ellen White, al igual que los profetas bíblicos, no reemplazan la Biblia, sino que subrayan su importancia y la dirigen hacia Cristo. Entonces, la labor entonces del profeta siempre ha sido cristocéntrica, apunta a Cristo, la luz mayor, ¿no? Por antonomasia, la luz mayor, pero también toda la revelación bíblica se constituye en luz mayor. Veamos, consideremos aspectos y no son excluyentes, son incluyentes. El rechazo de los escritos de Ellen White, considerados como luz menor en el contexto del adventismo, conlleva también a implicaciones teológicas y prácticas importantes para los creyentes adventistas. Estas implicaciones entonces abarcan áreas que van desde la comprensión de la inspiración profética hasta la manera en que se aplica la sola escritura en la iglesia. Entonces, a continuación, eh, voy a profundizar algunos aspectos, algunas líneas de este rechazo, para profundizar un poco. Por eso le dije anteriormente que nos íbamos a detener, porque es muy importante clarificar esto para entender el rol del Espíritu de Profecía con respecto a la Biblia y con respecto a la revelación general. Primero, la relación entre la luz menor y la luz mayor. Ellen White describió sus escritos como la luz menor, que tenían como propósito guiar a los creyentes hacia la luz mayor, la Biblia y por extensión hacia a Cristo como la plena revelación de Dios. Rechazar la luz menor implica, desde una perspectiva adventista clásica e histórica, rechazar una ayuda providencial que Dios ha dado para aclarar y aplicar las verdades bíblicas. Este rechazo no es visto como una negación directa de la Biblia, pero sí como una resistencia a una guía divina adicional, destinada a acercar a los creyentes a la palabra de Dios y a una mejor comprensión de las Escrituras. Y acá entramos entonces como el concepto de ayuda profética. Ellen White nunca se presentó como una autoridad por encima de la Biblia, sino como alguien cuyo rol profético consistía en clarificar la revelación bíblica en tiempos de crisis doctrinal o confusión espiritual. En este sentido, los adventistas clásicos, históricos, los que siguen obviamente la línea de los pioneros, ¿no? Ven sus escritos como una manifestación del don profético, al igual que los profetas bíblicos del Antiguo Testamento, que no añadían nuevas verdades fundamentales, sino que reiteraban y aclaraban las verdades ya reveladas. De ahí viene la famosa declaración. Cristo mismo usó este principio. Cristo dijo, él pudo haber inventado nuevas verdades. Y Cristo no trajo nuevas verdades. Cristo dijo, escrito está. Y claro, también clarificó, al igual que Ellen White, ustedes habían oído esto, más yo digo esto otro. Pero cuando él dice, más yo digo esto, no está hablando de nuevas verdades, está hablando de la interpretación correcta de las declaraciones proféticas y de la Torá, que obviamente los fariseos o los líderes del judaísmo de aquella época había tergiversado. Entonces, el mismo Cristo, por eso él dijo, escrito está. O sea, si Cristo obviamente se sometió a la escritura, ¿cuánto más en Encuay? No sé si me estoy dando a entender frente a ese punto. ¿Cuánto más nosotros? Entonces, no tenemos autorización para andar inventando declaraciones, ¿no? Inventar doctrinas. No tenemos autorización. Cristo no lo hizo. Ningún profeta lo hizo. Siempre hubo ese sometimiento y subordinación. Ellen White también. Así cuando ella dice esas declaraciones no está quitándole relevancia a su ministerio profético, quitándole peso a sus declaraciones proféticas. Lo que está haciendo obviamente es resaltar lo que siempre se ha resaltado dentro del desarrollo profético.
Entonces, es importante ver esa relación, ¿no? Entre la luz mayor y luz menor en ese sentido. Ahora, ¿cuáles son las implicancias para el principio de la escritura? Que ya lo desarrollamos, pero acá estamos haciendo una conexión, una relación. El adventismo sostiene firmemente el principio de sola escritura con una visión ampliada, obviamente, no como lo entienden los protestantes evangélicos actualmente, porque sola escritura está mezclado con muchas otras cosas. Estaba hablando en su pureza, ¿no? Originaria, afirmando que la Biblia es la autoridad suprema para la fe y la doctrina cristiana. Sin embargo, en el contexto adventista, el rechazo de los escritos de Ellen White no necesariamente se ve como una reafirmación de sola escritura, sino como una negación de una manifestación profética legítima y que está en armonía con las escrituras. Entonces, acá podemos ver entonces la otra relación, sola escritura y el rol del espíritu de profecía. Desde la perspectiva adventista, aceptar los escritos de White no contradice sola escritura, ya que sus mensajes están sujetos a la autoridad bíblica. Lo vimos en dos clases anteriores, ¿no? Dos presentaciones. De hecho, sus escritos se consideran una manifestación del don de profecía mencionado en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, e interpretado por el mismo texto en el capítulo 9, versículo 19, perdón, versículo 10, como una característica del remanente fiel de los últimos días. Rechazar esta luz menor implica una reinterpretación del principio de sola escritura que podría limitar la visión adventista sobre cómo Dios continúa guiando a su iglesia a través de los dones espirituales y particularmente el profético, ¿no? Es importante, por lo tanto, subrayar que para el adventismo el rechazo de Ellen White no se considera una reafirmación de la primacía de la Biblia, sino una percepción incompleta del papel que el Espíritu Santo juega en la dirección profética. Eso es no entender el don del Espíritu, es no entender el Espíritu Santo, por lo tanto. Entonces hay un factor que tiene que ver con eso, el no tener claro, es irse en contra de la propia divinidad, no es menor eso. ¿Cuáles serían las implicancias o aplicaciones teológicas, ¿no? En ese sentido? Una tiene que ver justamente con respecto a la interpretación de la doctrina adventista en cuanto a este rechazo. Los escritos de Ellen White han jugado un papel crucial en la formulación y desarrollo de las doctrinas distintivas del adventismo, tales como el ministerio de Cristo en el santuario celestial, la observancia del sábado, la naturaleza segunda venida. Hemos visto gran conflicto, en fin, hay muchas. Aunque la base de estas doctrinas se encuentra en la Biblia, los testimonios han ayudado a refinar su comprensión y a prevenir desviaciones doctrinales como los ejemplos que mencionaba en las presentaciones anteriores. Y eso entonces nos lleva obviamente a, ¿qué? A la pérdida de claridad doctrinal cuando hay este rechazo. Rechazar sus escritos pueden llevar entonces a una pérdida de la claridad y profundidad teológica en áreas donde sus mensajes han servido como guía y advertencia. Y bueno, y por eso tenemos tantas corrientes teológicas y nos mareamos con tanta idea, ¿no? Hay algunos dicen, yo no sé a qué creer, unos dicen esto, dicen lo otro, bueno, hay que ir a un escrito está. Y para nosotros, una así dice Jehová lo encontramos en la Biblia, sin duda, por excelencia, pero también en el Espíritu de porque nos guía el Espíritu Santo para ver cómo debemos entender si estamos bien en nuestra interpretación, en nuestro estudio bíblico. Por ejemplo, ¿no? Su visión del gran conflicto entre Cristo y Satanás, una piedra angular dentro de la teología adventista que nos ha brindado una narrativa para entender temas bíblicos como la ley de Dios, el pecado, la redención o la salvación y la restauración final. Entonces, en ausencia de la luz menor, los adventistas podrían enfrentarse entonces a interpretaciones doctrinales fragmentadas o confusas, dado que los escritos de Ellen White sirven para proporcionar coherencia, porque hay coherencia, nos permite tener una coherencia, ¿no? Y continuidad en la teología adventista. Elementos que actualmente estamos echando en falta. Ah, hay mucha falta de coherencia en las construcciones contemporáneas dentro de las diferentes posturas teológicas que han surgido en el adventismo, ¿no? Mucha falta de coherencia, consistencia y continuidad, porque en realidad continuidad me refiero con respecto al mensaje que Dios nos entregó clásicamente, históricamente. La comprensión que tuvieron los pioneros que estuvieron, que fueron fieles obviamente al testimonio. No estoy hablando de pioneros obviamente, que obviamente estuvieron en apostasía, ese es otro tema.
Estoy hablando de los que fueron fieles, ¿no? En la época del Lencuay. Y obviamente la idea es dar continuidad a ese punto. Pero actualmente la tendencia es dar continuidad a los mensajes teológicos anteriores al año 1844. Por eso, en esta confusión teológica que estamos viviendo, los teólogos han regresado, los académicos, o los que se dedican justamente a articular la teología adventista, han ido, obviamente, y han abierto la puerta al lugar santo, cosa que el Señor prohibió, y están buscando, obviamente, iluminación, obviamente, en los próceres del protestantismo. Pero eso ya fue, ellos tuvieron limitaciones, nosotros no podemos regresar, no estamos autorizados porque el Señor ha depurado las eh, tergiversaciones, los errores, que hubo muchos errores también dentro del protestantismo, ¿no? Porque no tenían todos los elementos de comprensión. Entonces, tengamos cuidado. Entonces, la ausencia de la luz menor, cuando desestimamos el espíritu de profecía, nos va a llevar a ese problema. Si atendemos, obviamente, usamos la luz menor, nuestro mensaje va a ser coherente y le vamos a dar continuidad a la comprensión de la verdad presente que Dios nos entregó como pueblo, digamos, después del año 1844. Ahora, hay también otro tipo de implicancia, ¿no? Que tiene que ver con el aspecto de la unidad y el mensaje que está muy relacionado con lo anterior. El rechazo de los escritos de Ellen White también puede tener implicaciones para la unidad interna de la Iglesia Adventista, y en su rol profético, entonces, Ellen White ha sido vista como una voz de autoridad que ha ayudado a preservar la unidad doctrinal y la misión profética de la Iglesia, particularmente en tiempos de controversia o cisma. El impacto, entonces, de la misión del remanente y nos lleva justamente a qué? A ver que los adventistas creen que la Iglesia, obviamente, es el remanente descrito en Apocalipsis. No hay varios remanentes. Bueno, cuando abandonamos la luz menor, nos lleva obviamente a ver en muchas iglesias categorías de remanentes. Y inclusive que todas las iglesias protestantes particularmente pueden predicar el mensaje de los tres ángeles. Pero eso es desdibujar obviamente el concepto del remanente y no tener en cuenta que solamente nosotros como pueblo de Dios, al tener todas las claves interpretativas del mensaje de los tres ángeles, lo podemos anunciar. Las demás iglesias, mientras mantengan sus tradiciones de los hombres en su teología, están incapacitadas para entregar este mensaje certeramente. Entonces, los testimonios entonces han jugado un papel clave en definir y articular la misión global y profética de la Iglesia, especialmente su proclamación del juicio, la segunda venida de Cristo y el llamado a una reforma del estilo de vida en preparación para esos eventos. Rechazar entonces sus escritos puede diluir la claridad y urgencia de este mensaje profético y reducir la identidad distintiva del adventismo dentro del cristianismo mundial. Bueno, eso es. Entonces, si hoy no estamos unidos como pueblo, como iglesia, el factor principalmente es que nos hemos olvidado. Está en relación. Mientras más alejados estemos de la luz menor, más distante vamos a estar de la mayor. Porque la luz menor realmente es el intermediario que el Señor nos ha dejado para poder volver y para volver a hacer caso, porque el pueblo de Dios no le está haciendo caso. Poco caso se hace entonces de la Biblia. Por esa razón el Señor instituyó o instauró la luz menor, realmente, para volver a ella. Y mientras obviamente no atendamos a ese punto, vamos a seguir en confusión y en desunión. Bueno, y esto entonces nos lleva a otro plano, un plano más personal, ¿no? Del metro cuadrado, a las implicaciones prácticas para la vida espiritual y también de la iglesia. Los escritos entonces de Ellen White no solo abordan cuestiones doctrinales, sino que también brindan consejos prácticos para la vida cristiana en temas como la educación, filosofía de la educación adventista. Muchos hablan de ella, pero no la siguen. El tema de la salud, reforma pro salud, un tema prohibido, ¿no? En ciertos lugares, un tema desatendido totalmente, un tema importante. El tema de la adoración, acá entramos en otro tema, ¿no? De cómo así como ha entrado teología protestante, evangélica dentro del adventismo, también ha entrado formas de culto evangélico, música evangélica. Y no solo evangélica, sino hasta también formas devocionales medievales católicas, hasta eso ha entrado, con todo de lo que se llama este movimiento
de la iglesia emergente, ¿no? Entonces, eso ha entrado entre la iglesia, no podemos negar, está presente en diversos lugares, pero esto es producto del abandono de la luz menor, del rechazo de la luz menor. Y eso entonces nos lleva a otro punto, a la erosión de los principios de vida, los principios éticos. Rechazar estos escritos puede llevar a una erosión de los principios de vida que han sido fundamentales en la formación de la comunidad adventista que busca vivir en armonía con la voluntad de Dios. Por ejemplo, los consejos sobre la temperancia, la reforma por salud, que ya lo habíamos mencionado, basados en principios bíblicos, han sido una marca distintiva del adventismo. O sea, fueron, mejor dicho, ¿no? Sería más preciso decirlo así. Sin la influencia entonces de su escrito, es posible que algunos miembros pierdan la motivación para seguir estos principios, resultando en una posible fragmentación de la identidad adventista en áreas como la salud, la educación y la vida. La fragmentación del adventismo, eso ya es algo constatado, ¿no? Eso está presente en las resoluciones de los congresos quinquenales sobre ciertos temas controversiales. No hay unanimidad, no hay unidad. La iglesia se ha fragmentado, ¿no? Lamentablemente, producto, obviamente, de haber desatendido este recurso que el Señor entregó al remanente, ¿no? Y un recurso, reitamos, que está en la Escritura, está indicado claramente como parte del ADN del adventismo. Nos sacamos ese componente y, y se pierde nuestra identidad. Otro punto, las consecuencias para la interpretación escatológica. Ellen White proporcionó importantes perspectivas sobre la escatología adventista, incluyendo el papel del juicio investigador y los eventos finales que preceden a la segunda venida. Rechazar sus escritos impactan en la comprensión profética de los tiempos finales, disminuyendo la urgencia de preparar al mundo para la inminente segunda venida de Cristo. Entonces, esto tiene que ver con preparación, ¿no? Entonces, al ser una guía en la interpretación de las profecías apocalípticas, los escritos de Ellen White han ayudado a formar la visión adventista sobre el papel de Estados Unidos de los eventos finales. Eso ya no es un tema, ¿no? La importancia del sábado y la naturaleza de la crisis final en torno a la adoración. Se habla, de repente en algunos folletos de escuela sabática se ha tratado el punto, pero de manera muy somera, ¿no? Muy superficial. Entonces, su rechazo lleva a una disminución de la conciencia escatológica, porque somos un pueblo escatológico, el pueblo del fin del tiempo, eso es escatología, ¿no? Y debilitar la capacidad de la Iglesia para interpretar los eventos contemporáneos a la luz de la profecía bíblica. Bueno, conclusiones preliminares, ¿no? Con respecto a este tema del rechazo de la luz menor. El rechazo de los escritos de Ellen White tiene implicaciones profundas y múltiples, ¿no? Multifacéticas. No solo afecta la comprensión de la inspiración profética y su relación con la Biblia, sino que también pone en peligro la unidad doctrinal, como lo hemos desarrollado, la misión profética, la identidad práctica de la Iglesia Adventista. Entonces, para los adventistas clásicos, rechazar la luz menor implica una pérdida significativa de orientación en la vida espiritual, la teología y la misión de la Iglesia, lo que podría comprometer su llamado como el remanente. Bueno, y no solamente podría, ya está comprometiendo. En algunos casos va en esa dirección, en otros ya ha sucedido. El llamado entonces de Ellen White a considerar sus escritos como luz menor está en perfecta armonía con su defensa de la Biblia como luz mayor y la norma final de fe y práctica. En la teología adventista, entonces, clásica, esto refuerza el principio de que toda enseñanza, incluida los profetas modernos, debe llevar una mejor comprensión de las Escrituras y de Cristo. Este equilibrio evita entonces la idolatría de fuentes secundarias, humanas, y mantiene a Cristo y la Biblia como el centro de la revelación bíblica. Vamos a ver otras citas que complementan la primera cita de los testimonios que mencionamos, ¿no? Y esto nos va a ayudar a entender la otra parte que ya hemos adelantado algunos puntos. La página 191, párrafo 3, el profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones. Como representante de Dios, se dedicaba a mostrar
la relación de la ley y los profetas con la dispensación cristiana. Era la luz menor, que había de ser seguida por otra mayor. La mente de Juan era iluminada por el Espíritu Santo a fin de que pudiese derramar luz sobre su pueblo. Pero ninguna luz brilló ni brillará jamás tan claramente sobre el hombre caído como la que emanó de la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Cristo y su misión habían sido tan solo oscuramente comprendidos bajo los símbolos y las figuras de los sacrificios. Ni Juan mismo había comprendido plenamente la vida futura e inmortal a la cual nos da acceso el Salvador. Una cita muy importante, ¿no? Veamos la siguiente. Aparte del gozo, esto también está en Deseado a toda la gente, página 191, párrafo 4. Aparte del gozo que Juan hallaba en su misión, su vida había sido llena de pesar. Su voz se había oído rara vez fuera del desierto. Tuvo el destino de un solitario. No se le permitió ver los resultados de sus propios trabajos. No tuvo el privilegio de estar con Cristo, ni de presenciar la manifestación del poder divino que acompañó a la luz mayor. No le tocó ver a los ciegos recobrar la vista, a los enfermos sanar, a los muertos resucitar. No contempló la luz que resplandecía a través de cada palabra de Cristo, derramando gloria sobre las promesas de la profecía. El menor de los discípulos, que contempló las poderosas obras de Cristo y oyó sus palabras, era en este sentido más privilegiado que Juan el Bautista, y por lo tanto se dice que es mayor que él. Bueno, ¿qué podemos ver, no? Son dos citas interesantes que entrega, digamos, la otra luz con respecto al concepto de luz mayor, principalmente. Y bueno, acá podemos ver entonces este eslabón entre las dos dispensaciones, en el caso de Juan el Bautista. Y en el pasaje de Deseado a toda la gente, ofrece una reflexión profunda sobre el papel de Juan en la historia de la salvación y su relación con Jesús, quien es la luz mayor. De acuerdo, acá en el cuento se llama a Cristo como luz mayor, pero sin descuidar obviamente que la Biblia también es la luz mayor en el primer texto. Entonces hay un elemento complementario. A continuación, entonces, analizamos las aristas principales de este texto y su relevancia, ¿no? Juan el Bautista primero es descrito como el puente entre la dispensación de la ley y los profetas, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Y la dispensación cristiana, obviamente, que es el Nuevo Testamento. Su misión fue crucial porque él preparó el camino para la llegada de Cristo, que traería la plena revelación de Dios al mundo. Juan es considerado una luz menor, un precursor que apuntaba hacia la luz mayor, que es Jesús. Este concepto tiene raíces bíblicas en las profecías de Malaquías, ¿no? Malaquías 4, 5, 6, donde se menciona la venida de un mensajero que prepararía el camino ante el día de Jehová. Jesús mismo, en Mateo capítulo 11, versículo 11, habla de Juan diciendo que entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie mayor que él, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él al mismo tiempo, ¿no? Aquí Ellen White refuerza esta enseñanza, subrayando el rol único de Juan como el último y más grande de los profetas del Antiguo Testamento, pero limitado en comparación con los discípulos que presenciaron directamente la obra de Cristo. Bueno, ahí entra justamente esta relación luz mayor, luz menor, interesante. La experiencia de Juan, ¿no? Las declaraciones sobre Juan en el Nuevo Testamento ilumina nuevamente esta relación y ayuda a entender y entregar otros elementos. Bueno, la misión de Juan era establecer justamente esta relación entre la ley y la gracia, relacionar justamente todos los elementos que están ahí bajo ese prisma, ¿no? Y el plan de salvación entra en esa comprensión que es producto de lo que entendemos nosotros como la verdad progresiva, ¿no? La comprensión de Juan fue más amplia a la comprensión que tuvieron los profetas anteriores del Antiguo Testamento, porque en realidad él está cerrando una dispensación y abriendo otra. Es un profeta bisagra, ¿ya? Cierra una dispensación y abre otra dispensación, ¿no? Cierra una época histórica importante, ¿no? Y abre otra. Entonces, ese es el rol de Juan y fue una luz, obviamente, pero en ese contexto. Ahora, hay limitaciones en el ministerio de Juan, sin duda, ¿no? Y aunque Juan desempeñó un papel trascendental,
Ellen White subraya las limitaciones de su ministerio. No se le permitió ver el impacto total de su trabajo en los milagros y en la gloria que acompañaron el ministerio de Cristo. Y esta entonces es una parte fundamental humana del relato, mostrando que incluso los grandes profetas no siempre ven el fruto completo de su labor. Además, el Juan menciona que el menor de los discípulos de Cristo fue más privilegiado que Juan, ya que los discípulos fueron testigos de las obras y las palabras de Cristo en el cumplimiento pleno de las promesas proféticas. Pero al mismo tiempo, esto no disminuye la grandeza de Juan, sino que resalta la magnitud de la obra de Cristo y el privilegio de aquellos que fueron testigos. Entonces, el objetivo acá es resaltar a Cristo, pero al mismo tiempo no le quita la autoridad profética a Juan, sino que Juan nuevamente se ubica y se subordina eh, a la labor. No es necesario que yo realmente mengüe para que él crezca. El juez también tenía su labor. Ella obviamente siempre menguó para que Cristo fuera levantado, para que la escritura fuera levantada. Entonces nunca tuvo esas pretensiones. Sin perjuicio, obviamente, lo que recibió el juez fue extraordinario, fue potente, ¿no? Contundente. Que es otra cosa, pero ella, bueno, siempre los profetas han tenido una actitud humilde frente a sus labores ministeriales. Bueno, y ahí también uno puede ver a Cristo como luz mayor en el cumplimiento de las promesas, y este pasaje también contrasta la luz mayor de Juan con la luz menor, perdón, de Juan con la luz mayor de Cristo, ¿no? El Juan sugiere que aunque Juan fue iluminado por el Espíritu Santo y derramó luz sobre su pueblo, ninguna luz ha sido, será más clara que la que emanó de Jesús. Esta luz brilla a través de sus enseñanzas, ejemplo y misión, revelando plenamente el carácter de Dios y el plan de salvación. Aquí se establece entonces la supremacía de Cristo con relación con cualquier otro mensajero o profeta. A través de Cristo se cumple el plan de Dios para la humanidad y su vida y obra arrojan luz sobre las promesas hechas en el Antiguo Testamento, ¿no? Este concepto también se relaciona con la noción adventista de verdad presente, en que Cristo es la verdad culminante para su tiempo y su segunda venida, obviamente, implicaba el cumplimiento de todas las promesas previas. Eso tiene que ver con la verdad progresiva, verdad presente, y la verdad presente de la época de Cristo obviamente tenía esa significación, y Cristo obviamente pasaba a iluminar como nadie había iluminado hasta ese momento. ¿Cuáles serían las lecciones prácticas de estos elementos que estamos discutiendo, ¿no? Este pasaje tiene varias implicaciones teológicas y prácticas para la comprensión del ministerio profético en la historia de la redención. Primero, Cristo como el cumplimiento total de la revelación divina. El mensaje de Juan y de todos los profetas anteriores apuntaban hacia Cristo. Los adventistas ven en esto un reflejo del rol del lenguaje, cuya obra apunta a la Biblia como la luz mayor, clarificando el mensaje de las Escrituras y preparando a la Iglesia para la segunda venida de Cristo. También podemos ver las limitaciones humanas en la comprensión de la obra divina. Incluso los profetas más grandes no comprenden plenamente la totalidad del plan de Dios. Esto subraya, ¿no?, o enfatiza la importancia de la humildad y la dependencia continua de la guía del Espíritu Santo para comprender obviamente estas verdades. Conclusiones preliminares de esta sección, ¿no?, de lo que hemos estado desarrollando hasta el momento. Este análisis entonces del papel de Juan el Bautista como el eslabón entre las dispensaciones y la luz menor con relación a Cristo como la luz mayor, ofrece una comprensión profunda de la relación entre la revelación antigua y la nueva. En la teología adventista, Juan es un precursor importante, pero su obra queda eclipsada por la plenitud de la revelación de Cristo. Esta enseñanza entonces subraya la centralidad de Jesús en el plan de salvación y el privilegio de aquellos que pueden conocerle y testificar de su poder y gloria. Esto es muy importante cuando uno obviamente aborda este elemento. Vamos a ir a otro aspecto también importante en el estudio que estamos desarrollando en esta última sesión. Mostrar entonces la comparación entre Juan el Bautista como luz menor y Cristo como luz mayor ofrece un marco valioso para entender el rol de Juan en el Adventismo. Entonces, al realizar este paralelismo, esto nos ilumina varios aspectos sobre el lugar que ocupan los escritos de Ellen White, ¿no?, y su función dentro de la Iglesia, sin desviar el enfoque de Cristo como la revelación suprema.
Entonces, por eso es importante. Entonces, si entendemos bien la relación que tuvo Juan el Bautista con Cristo, vamos a entender, porque es el modelo bíblico, obviamente, del profetismo, y vamos, obviamente, entender la relación de Ellen White con respecto a la Biblia y con respecto a Cristo. Esa es la manera correcta de entender su rol y no estar inventando cosas como lo han hecho varios, porque esto es solo escritura, estamos usando acá, este es el modelo bíblico de cómo funciona la luz mayor y la luz menor, y que Ellen White recoge y amplía y desarrolla conjuntamente. Entonces no está en contradicción. La posición que tiene Ellen White en relación entre la luz mayor y luz menor es la misma que está atestiguada en las Escrituras. Por eso uno puede ver primero que Cristo es la luz mayor y el centro de toda la revelación en primer término, ¿no? Y ahí uno puede ver también el papel de Juan el Bautista, que fue preparar el camino para Cristo, quien es la luz mayor. En este sentido, Cristo es la revelación más plena de Dios para la humanidad. Y todo el que vino antes, incluyendo el ministerio de Juan, servía para apuntar hacia él. En Juan capítulo 1, versículo 9 dice, Jesús es descrito como la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él se presenta como luz verdadera, ¿no? Como luz mayor. El adventismo, siguiendo esta línea bíblica, afirma que Jesús es el centro de toda revelación divina, tanto en su encarnación como en las escrituras lo revelan. Y bueno, y de manera similar, haciendo esta analogía, Ellen White no reemplaza ni compite con Cristo como el centro de la fe y la revelación, sino que apunta hacia él. Su rol profético es, al igual que el de Juan el Bautista, el de guiar a la iglesia hacia una comprensión más profunda de Cristo, sus enseñanzas y su obra redentora. En los escritos de Ellen White, Cristo siempre ocupa el lugar más elevado y su misión es presentada como el foco central de la historia de la salvación. La humanidad y la humanidad de Cristo, el Señor la presenta, o sea, Ellen White lo presenta de manera extraordinaria, ¿no? Y ahí uno ve entonces el rol de ella, ¿no? Como luz menor. Ellen White, como luz menor, tiene un rol profético que, según su propio testimonio, nunca pretende eclipsar a Cristo ni a las Escrituras, sino iluminar, clarificar el mensaje bíblico, especialmente en el contexto de los tiempos finales. Y al igual que Juan, quien anunció la venida de Cristo y preparó el pueblo para recibirlo, Ellen White considera su misión como un ministerio que preparaba a la iglesia para la segunda venida de Cristo. Y en su propia declaración dice, poca importancia se le concede a la Biblia. Y el Señor me ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. También eso está originalmente en la review. Después aparece en el colportor y en mensaje cero. Es la misma situación, poca importancia se le da a la Biblia, ¿no? Entonces, y ahí aparece entonces la labor del luz menor, es guiar a los hombres y mujeres hacia la luz mayor. Eh, y obviamente la luz mayor, obviamente sabemos que es, en este contexto, está hablando de la Biblia, pero también a la luz de los otros pasajes del Espíritu que se refiere a Cristo por sobre todo, ¿no? La luz mayor, entonces, en esta declaración se refiere claramente a la Biblia, contextualmente hablando, pero que revela a Cristo, y ahí entra esa confusión, ¿no? La Biblia y Cristo comprenden lo que es la luz mayor. Y en el caso de Juan, la luz mayor era la persona de Cristo mismo. Sin embargo, tanto para Juan como para Ellen White, la autoridad final y plena reside en Cristo, quien es el centro de la revelación bíblica. Bueno, y ahora uno puede ver también el rol de Ellen White como profeta del Iglesia Adventista. Dentro del Adventismo, Ellen White es considerada una profeta moderna cuyo ministerio fue dado para guiar al pueblo de Dios en los últimos días. Su obra profética entonces se ubica dentro del marco bíblico de los dones espirituales, específicamente el don de profecía mencionado en los pasajes de Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 13, y 1 Corintios 12 al 28. Estos son pasajes importantes para contextualizar en cuanto a los dones espirituales, el don profético, y donde se escriben diferentes dones dados a la iglesia para su edificación y unidad. Eso es el objetivo del don profético. Al igual que todos los otros dones, fue dado para la edificación y unidad. Y Ellen White nunca se autoproclamó como la luz mayor, ni como una autoridad que pudiera rivalizar con las escrituras, ni menos con la figura de Cristo. Al contrario, ella reiteró en numerosas ocasiones que su papel era apuntar a la Biblia y a Cristo como las fuentes primarias y supremas de la revelación divina. Y esto es muy clave para entender por qué se le considera luz menor
ya que su misión era guiar a los creyentes a un entendimiento más profundo de las Escrituras, de la persona de Cristo, no reemplazarla ni añadirle nuevas doctrinas fundamentales fuera de la Biblia. Ahora, y a la luz de esto, entonces uno puede ver mejor esta relación que ya la hemos hecho y entender mejor la metáfora de la luz menor y la luz mayor que el lenguaje utiliza, tiene un origen en un concepto que ella empleó para describir su relación con Cristo y la Biblia. Al igual que Juan el Bautista fue descrito como la luz menor, que preparó el camino para la luz mayor, Jesús también, Ellen White veía su papel como subordinado y complementario a la luz plena de Cristo revelada en las Escrituras. En sus escritos, Ellen White explica que su misión era ayudar a guiar a los creyentes en el camino hacia una comprensión más plena de la Biblia. Ella no veía sus escritos como una nueva revelación, y destaco eso, sino como una amplificación de las verdades ya presentes en la Escritura, haciendo claro que aquello que muchas veces era oscuro para el entendimiento común, ¿no? Por lo tanto, la luz mayor, que es Cristo y su palabra, no es competida o ensombrecida por la luz menor del lenguaje, sino que esta última refleja, amplifica y aclara la luz de Cristo para la iglesia en los tiempos finales. Esta es la forma correcta de, a la luz, digamos, de los datos inspirados, de entender tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía, esta relación entre el lenguaje, la Biblia y Cristo, ¿no? Siguiendo el modelo que vimos anteriormente, que desarrollamos, que es el modelo de Juan el Bautista. Por lo tanto, la revelación de Cristo sigue siendo la autoridad suprema y los escritos de Ellen White sirven para llamar la atención hacia Cristo y su misión redentora. Otro aspecto importante que ya adelantamos algo también tiene que ver con el papel de Ellen White en lo que respecta a la revelación progresiva. Dentro del concepto de verdad progresiva, Ellen White juega un papel importante. El adventismo sostiene que Dios revela su verdad de manera progresiva a lo largo de la historia y que los profetas en diferentes épocas han jugado un papel clave en este proceso, ¿no? Entregando lo que es la verdad presente, como señalamos anteriormente. En los días finales, Ellen White es vista como una de esas voces proféticas, pero su misión es parte de la verdad revelada que apunta a la plena manifestación de Cristo en los tiempos finales, ¿no? Los adventistas creen que Ellen White, como luz menor, fue elegida para ayudar y a guiar a la iglesia a comprender los aspectos específicos de la revelación de Dios para los últimos días en diversos planos, ¿no? Plano de la salud, la educación, en el plano teológico y vivencial, ¿no? Juicio investigador, los eventos finales. Todo esto siempre bajo la premisa de que esos escritos no sustituyen la Biblia, sino que son una herramienta, ¿no? En este sentido, su rol en la verdad progresiva es la de facilitar la comprensión de una revelación ya dada, ¿no? Y no añadir nada paralelo. Bueno, y también, como también lo hemos mostrado, tiene el objetivo de llevarnos a una arista práctica, ¿no? De vivir la verdad, de cómo vivir nuestro estilo de vida, que es uno de los aspectos más cuestionados también dentro de los críticos o los que se molestan con el lenguaje, porque nos dice cómo tenemos que vivir como adventistas, ¿no? Nos muestran la vida celestial acá en la tierra, entonces se genera problemas. ¿Cómo voy a vivir celestialmente? Sí. Bueno, y si tenemos conceptos protestantes de que vamos a seguir pecando hasta cuando Cristo venga, se hace imposible, poco llevadero, obviamente, llevar una vida, digamos, lejos del pecado. Entonces, si nuestra única realidad es pecar, obviamente estas orientaciones que da en el White pasa a generar problemas, ¿no? Y ese es quizá uno de los puntos prácticos de por qué hay varios que cuestionan a Ellen White, obviamente, porque atacan puntos frágiles en nuestro estilo de vida, o estilos de vida que nos gustan y que no estamos dispuestos a abandonar, obviamente, porque alguien por ahí nos dice que eso, digamos, no tiene nada que ver con el Evangelio. Eh, Eso es lo que nos dice la luz menor, ¿no? Bueno, y otro punto más también, ¿no? La relación entre Ellen White y las autoridades de la Escritura es un aspecto crucial para entender el papel de Ellen White como luz menor, es su firme convicción de que la Biblia es la autoridad final y suprema. En múltiples ocasiones, ella reafirmó la doctrina del principio sola escritura, afirmando que su misión no era agregar la Biblia, sino llamar a la iglesia. Una de esas declaraciones, que las comparto, está en el Conflicto de los Siglos, página 9, dice: en su palabra Dios confirió a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas
como autorizadas e infalible revelación de su voluntad. Ellas son la norma del carácter, el revelador de las doctrinas, la piedra de toque de las experiencias religiosas. Esta declaración muestra claramente que Ellen White no se veía a sí misma como una fuente de revelación que competía con la Biblia, sino como una sierva. Y eso es un aspecto, ¿no? Es la sierva del Señor, es la sierva de la palabra de Dios. La luz menor, en este caso, se ve como la luz que deriva de la luz mayor y que guía a los creyentes a una mayor comprensión y aplicación de la Escritura, cuando se la toma en serio, cuando se la usa. Por eso aquellos que intentan decir de que no hay que usarla, realmente, bueno, esto es producto de una mala interpretación de otro texto también del Espíritu, lo decía, donde ella está hablando de no, no me uséis más, no me citéis más, pero está hablando a gente concreta, ¿no? De un congreso, que no estaban viviendo conforme a la palabra. De hecho, algunos cortan todo el contexto de la declaración, pues ella dice, no me citéis más, no habláis más de mí, hasta cuando viváis. Ese es el tema. Tiene que ver con un asunto de consecuencia de vivencia. Porque estaban usando eh, sus escritos mañosamente, estaban abusando. Y nosotros podemos abusar de usar mal los textos de la Biblia y también usar mal al espíritu de profecía, ¿no? Y en este contexto, entonces, la declaración dice, no me uséis más, pero no está diciendo con ello de que no tiene que usarse, a pesar de que ella realza la Biblia, no es que la Biblia enmudezca la luz menor. La luz mayor no enmudece, sino que se complementa. Pues hablamos de una labor complementaria del espíritu de profecía. Bueno, y acá también tenemos que ver el balance entre profecía y escritura. Dentro del adventismo clásico se mantiene un equilibrio entre el reconocimiento, por un lado, del don de profecía como manifestado en los escritos de Ellen White, y la supremacía de la escritura. Este equilibrio, ¿no? Este balance refleja la creencia de que los dones proféticos continúan en la iglesia, pero estos dones no reemplazan ni rivalizan con la autoridad bíblica. En este sentido, Ellen White puede ser vista como un medio a través del cual Dios comunica claridad teológica a su iglesia, pero no como la fuente de suprema, ¿no? De revelación bíblica. Los adventistas creen que la Biblia es suficiente para la salvación, pero también reconocen que Dios utiliza a los profetas, en especial en tiempos de crisis, para recordar y amplificar las verdades bíblicas. O sea, particularmente, esta es la época donde la luz menor, el don de profecía cumple un rol importante y no es excluyente. No podemos excluirlo bajo, no es opcional al pueblo adventista. No es que algunos puedan, no, yo sigo con la Biblia y los que les gusta el lenguaje sigan con ella. No, no es opcional. Porque la Escritura no lo presenta como tal. Ya citaba Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, no es opcional. Nuestra época, la verdad presente implica la aceptación de la luz menor en la obra de o sea, la verdad, esa es nuestra verdad presente. Eso no fue verdad presente para Lutero. Lutero no tuvieron ningún profeta, no se le invitó a Lutero, a los reformadores a aceptar el don profético, porque en el momento no hubo el don profético abiertamente conocido, no estuvo abiertamente, obviamente. El cual dice que hubo manifestaciones, pero no fueron conocidas, no hubo escritura, no hay textos, digamos, que estén en esa dirección. Eh, bueno, entonces, en ese sentido hay que entender la suficiencia de la escritura. ¿Cuáles serían las implicaciones teológicas prácticas? La comprensión del lenguaje como luz menor tiene implicaciones tanto teológicas como prácticas para la Iglesia. Teológicamente, esto subraya que la revelación bíblica tiene primacía y cualquier otra revelación debe ser juzgada a la luz de las Escrituras. Los escritos del lenguaje son útiles y provechosos, pero siempre deben ser evaluados en función de la revelación bíblica y nunca colocarse por encima de ella. Prácticamente esto significa que los creyentes deben estudiar diligentemente las Escrituras y considerar los escritos del lenguaje como una ayuda valiosa para su crecimiento espiritual. Siempre, obviamente, en esa armonía. Bueno, y ahí está, en ese aspecto, pero nunca reemplazar, obviamente, nunca tener esa dependencia extraña. El concepto del lenguaje, entonces, como conclusión preliminar, como luz menor, es fundamental para la comprensión adventista de su rol profético en la Iglesia. Ella misma lo explicó en términos que subrayan su subordinación a la luz mayor, que es Cristo y la Biblia. Los escritos del lenguaje no están destinados a competir con las escrituras,
ni a proporcionar una nueva doctrina, sino a guiar a los creyentes hacia a una mejor comprensión y aplicación de la verdad bíblica en el fin del tiempo. Bueno, y ahí entramos justamente en otro punto. El propósito entonces de la luz menor es clarificar y apuntar hacia la luz mayor, ser un vehículo, ¿no?, para guiar a la iglesia. Su papel siempre fue y debe seguir siendo facilitar y clarificar la relación del pueblo con la luz mayor, es decir, con la Biblia, con Cristo. Y este rol de luz menor también implica, como lo hemos ya mencionado, ¿no?, consejos prácticos, éticos y teológicos. Y también, obviamente, colocar a Cristo como el punto de apoyo, ¿no?, de toda la revelación. Y eso entonces nos permite entender, obviamente, que si existe esa verdadera conexión con Cristo, vamos a tener luz sobre todo lo demás, porque Cristo ilumina. Vamos a entender el plan de salvación correctamente. Vamos a entender el tema de la salvación, que es un tema también dentro del adventismo muy mal entendido. Hay tantas posiciones pululando dentro del adventismo que la gente está confusa a veces de qué manera, cómo nos salvamos. Bueno, está claramente expresado en la Biblia y confirmado y aclarado y amplificado en el Espíritu Profecía. Entonces se hace importante su estudio. Y eso entonces nos lleva a bastante la importancia, obviamente, de ese rol en el contexto adventista. Para nosotros no es opcional, porque sigue siendo una guía profética, a pesar, obviamente, de que no es tampoco una edición en la Escritura, pero tiene un rol importante, no está mudo, no podemos cerrarle la boca al lenguaje. El lenguaje, digamos, el Señor ha autorizado para que hable, y ahí le da sentido de por qué escribió tanto, qué sentido tiene que el Señor le haya revelado tanto como, no, como ningún otro profeta, y que su escrito no tenga ninguna relevancia para la iglesia, ninguna autoridad. No tiene sentido que el Señor haya permitido que ella haya escrito eh, como ningún otro profeta, obviamente, y esté muda, ¿no? Bueno, en realidad le han colocado la han hecho muda, ¿no? Porque ella, obviamente, su rol no era estar en silencio. La luz menor, su rol no es silenciarse, sino es, obviamente, levantar en alto la luz mayor. Y cuando le quitamos ese privilegio, ¿no?, de que hable, no estamos permitiendo que la luz mayor hable al pueblo de Dios. Entonces, el adventismo se está privando, cuando quita la luz menor se está privando, y ya lo hemos mostrado con diversas expresiones, ¿no? Se está privando obviamente de la luz mayor. Entonces, tengamos cuidado, ¿no? El hecho de destrabar supuestamente esta relación del lenguaje con la Biblia, algunos lo ven ya, bueno, estamos libres y ahora podemos estudiar con tranquilidad y no estar dependiendo de ellos, pero no es así. Quitarla a ella del lugar que le corresponde es quitar obviamente la comprensión adecuada con respecto a la luz mayor. Y esto entonces nos puede llevar justamente a este equilibrio, ¿no? El equilibrio entre Cristo, la Biblia y los escritos del lenguaje. El adventismo clásico no establece una contradicción entre la luz mayor de Cristo revelados en las Escrituras y la luz menor de los escritos del lenguaje. De hecho, se percibe que estos escritos cumplen un propósito en el contexto del tiempo del fin, ayudando a los creyentes a aplicar los principios bíblicos en sus vidas y en la misión de la Iglesia. La autoridad de la Biblia sigue siendo suprema, sin duda, ¿no?, y exclusiva como norma de fe y práctica, mientras que los escritos del lenguaje son una luz auxiliar que no debe tomarse en forma independiente, pues siempre el lenguaje trabajó en conformidad con la Escritura y nosotros no estamos autorizados para hacer algo distinto, ¿no? Y Cristo como el centro entonces de la revelación y la salvación. En el adventismo, como en toda la teología cristiana, Cristo es el centro de la revelación divina. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento apuntan hacia Cristo como el cumplimiento de todas las promesas de Dios. El lenguaje subraya que Cristo es la luz mayor, ¿no? Y eso ya lo hemos visto, ¿no? Que vino a revelar el carácter de Dios y a llevar a cabo el plan de salvación a través de su vida, muerte, resurrección y su obra continua como sumo sacerdote en el santuario celestial. Ahí están los énfasis, ¿no? Y ahí entonces vemos a Cristo como la clave hermenéutica o interpretativa. El White enseñó que toda interpretación bíblica debe pasar por el filtro de Cristo. Todo lo que la Biblia enseña, desde la ley hasta la profecía, tiene como propósito exaltar a Cristo y mostrar a la humanidad el camino de la salvación. En sus propios escritos, ella apunta siempre hacia Cristo, resaltando que la Biblia no puede entenderse correctamente sin reconocer a Cristo como su tema.
Y el otro punto, ¿no? Cristo como revelación suprema, ya lo tenemos claramente expresado en Hebreos capítulo 1, versículo 2, Cristo es la revelación culminante de todo, ¿no? Y la Biblia, por lo tanto, se transforma en la autoridad suprema con respecto a todos los otros elementos. Ya hemos visto, ¿no? El enjuague apunta hacia la luz menor, como luz menor apunta hacia la Biblia y a Cristo, y esto entonces nos lleva a ir clarificando otros puntos, ¿no? El punto de clarificación de la Escritura, el tema del santuario celestial, el tema del juicio investigador, los temas proféticos en los libros, ¿no? El libro de Daniel, el libro de Hebreos, uno va entendiendo las cosas de otra manera. Y los consejos prácticos que hemos ya manifestado. Entonces, el papel del enjuague, entonces, en el desarrollo doctrinal adventista ya lo vimos en la primera clase, ¿no? Yo lo invito, acá simplemente estoy sintetizando. Eh, no fue obviamente una fuente primaria, pero sus escritos sí influyeron, porque obviamente consolidaron, desarrollaron, confirmaron, desestimaron ciertas interpretaciones erradas, y ahí entonces vino esa comprensión maravillosa que nosotros podemos ver en todo su despliegue de su literatura. Hubo confirmaciones proféticas, guió en tiempos de crisis, ¿no? En grandes problemas, sobre todo la apostasía alfa. Entonces, no es menor, obviamente, su aporte si lo empezamos a ver de esa manera. Y eso entonces nos lleva a un equilibrio práctico con respecto a todo lo que uno tiene que ver con las verdades. Bueno, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y esperamos de que este seminario, este corto seminario, con estos 4 temas que hemos desarrollado, junto con este último, haya cumplido justamente su propósito. ¿Ya? Muchísimas gracias, José Miguel, por esta clase tan interesante como todas las anteriores. Em, Antes de terminar con las preguntas que tenemos de ayer, que tenemos 2, que no se me han olvidado, quería hacerte una pregunta sobre esta clase de hoy. Siendo que en los testimonios tantas veces, porque lo he estado buscando durante la clase, tantas veces la hermana White dice que la iglesia adventista es un pueblo peculiar, escogido, y que tiene un mensaje que no tienen otras iglesias, ¿por qué piensas que se están perdiendo esos principios bíblicos? ¿Qué piensas de que se haya dejado de tener esa marca distintiva? Porque me da una sensación como que en vez de sentir no un orgullo erróneo, como le pasó al pueblo de Israel, pero una, no sé, sentirte pues yo me siento muy feliz de que nos haya elegido como iglesia para predicar el mensaje en estos tiempos y que tengamos ese mensaje profético y estemos como tan acomplejados de decir quiénes somos y cuál es nuestra misión en este momento del tiempo. ¿Qué opinas? ¿Por qué la academia, los pastores, las iglesias, por qué ese complejo ahora con usar los testimonios? Bueno, esto viene de muy atrás, ¿no? En realidad fue con la muerte del enjuague y empieza a cambiar la iglesia. Esto tiene un desarrollo histórico más amplio, no tenemos tiempo para abordar todos los alcances, ¿no? Pero a partir ya, bueno, del primer encuentro más masivo, ¿no? Desde que fue un congreso de estudio de la Biblia, 1919 comienzan las primeras observaciones negativas, ya ciertos rechazos al espíritu profecía, inclusive por aquellos líderes que trabajaron con el encuentro. El mismo Haskell, el presidente que más duraba hasta la fecha, ¿no? Daniels, eh, tuvieron declaraciones desafortunadas con respecto al rol del espíritu de profecía. Estamos hablando en 1919, después de 4 años de la muerte del enjuague. Entonces, los mismos líderes comenzaron a depender mucho como que perdieron la brújula, murió el enjuague, y se perdió la brújula y comenzaron a tener ciertas libertades para tener relaciones, digamos, con otros textos, con otras tradiciones, especialmente evangélicas. Siempre el adventismo ha tenido relaciones con los evangélicos, particularmente después de la muerte, no, pues, principalmente, no estoy diciendo con otras tradiciones, también hay otras tradiciones religiosas que se han introducido, ¿no? Dentro del adventismo, pero en esa época realmente se comenzó a tener
ese apego con ciertas formas interpretativas, que llevó entonces a cuestionar un poco la labor del ensayo, a verla con cierta incomodidad, no como ahora, obviamente, guardo las proporciones, porque también hubo, hubo gente de aquella época que intentó resaltar también el rol del espíritu de profecía, pero ya en ese momento comenzó esta división, ¿no? De cómo vemos el ensayo, qué papel juega. Y eso fue desarrollando hasta que vino la época de los años 50, especialmente en la decantación de ese diálogo, para mí, diálogo ecuménico, aunque suene fuerte, entre adventistas y evangélicos, entre ciertos líderes, y que decantó en el libro Preguntas sobre Doctrina, un libro que ustedes después lo han escuchado, y ya ahí encontramos ya una desmarcación más amplia, ya que eso ya justamente llevó a tener una actitud más distante del espíritu profético. Obviamente porque los evangélicos, una de las críticas en ese diálogo, una de las observaciones tenía que ver con el rol de, del enjuague dentro del adventismo y si eso estaba violando el principio de la escritura. Y obviamente los líderes no fueron capaces de defender, los líderes de aquella época, defender, digamos, el rol del espíritu, del don profético y obviamente le bajaron el tenor. Y de ahí, obviamente, vinieron una seguidilla de otros líderes, de otros teólogos, porque en esa época ya estábamos en la época de la teología y la academia, estaba entrando fuertemente. Ya había una configuración, ya la academia se estaba configurando ya de manera más sólida, como academia, no como, como fortaleza adventista, porque la identidad adventista se estaba perdiendo ya en aquella época, la identidad clásica, me refiero, del adventismo. Y bueno, entonces posterior a eso ya hubo una seguidilla hasta nuestros días de un abandono progresivo, ¿no? Quizá el otro momento más fuerte, bueno, hubo crítica en los años 70 con De Montfort, con los que siguieron, digamos, sus planteamientos, pero ya posteriormente, en los años, bueno, no posteriormente, muy cerca de eso, en los años 80, obviamente se estructura, no se articula lo que nosotros tenemos todavía como las creencias fundamentales. En aquella época fueron 27, nosotros tenemos 28, y ahí en ese momento, si bien es cierto, no fue tan clara la declaración, pero se mantiene el respeto por la calidad profética de los escritos en White, y eso nos dejó conforme a la mayoría de la academia, y en los años 82, 1982, se reunieron un grupo de eruditos y reformularon la declaración. Y en realidad lo que más ha primado dentro de la academia no son las creencias fundamentales, ¿eh? Lo que más ha primado es justamente ese documento, donde en el enjuague se le deja esa categoría de homilética, ¿no? El enjuague tiene un valor homilético, pero no teológico. Entonces estamos hablando de más o menos de una época reciente, 1982. Y eso ha primado, ¿no? Esto no ha cambiado la postura, sino se ha radicalizado. Bueno, después ya también paralelamente en los 90 comienzan grupos más liberales dentro del adventismo, y ahí el enjuague simplemente ya no es la hermana White, no es la profetisa, sino es la señora White. Y el enjuague obviamente pasa a ser una más, no es alguien especial, y se habla mucho de que plagió, se empieza a atacar, a ver todos los males en el enjuague, un ataque ya a la persona, ¿no? Una descalificación personal, para de esa forma entonces descalificar su escrito. Ver solamente en ella, obviamente, que ella obedeció a un momento cultural, y como la cultura cambia, también sus mensajes cambian, entonces dejan de tener trascendencia para nosotros. Esa es la postura liberal, ¿no? Y hay varios libros críticos ahora. Creo que hace 2 años atrás apareció un libro muy crítico acerca de ella, prácticamente mostrándola con problemas psíquicos, ¿no? Hasta ese punto ha llegado. Bueno, la cosa es grosa ahora, ¿no? No es menor. Entonces, por eso tiene un desarrollo, no es que de la noche a la mañana estemos en hemos llegado a esta situación contemporánea, sino que, digamos, esto es un producto, ¿no? Histórico, es una decadencia histórica que nos ha llevado justo a mantener esta confusión. Exactamente. Me has respondido a la siguiente pregunta que te quería hacer, y es que al final a la hermana White al final pues se la considera pues una escritora de X tiempo, una escritora de devocionales, y ahí es a lo que pobre mujer pues se le ha reducido. Hay una pregunta muy buena que me han dejado ahora mismo en el chat y dice: ¿de qué manera se podría alcanzar evangelizar a teólogos que desestiman el rol autoritativo de los escritos de la hermana White?
¿De qué? Bueno, interesante pregunta, ¿no? Bueno, es complejo, primero. Es casi imposible, yo lo veo. Es complejo porque están en una vereda, tienen que pasar por una experiencia a lo mejor dura, existencial, para volver a los testimonios. Yo lo veo por esa parte, o sea, el Señor remueva por sus vidas, y bueno, eso pasa con muchos, ¿eh? Como alguien dijo por ahí, ¿no? La persona es atea hasta cuando se está cayendo el avión. No sé si me debo entender frente a eso. Y claro, y le ha pasado a varios teólogos. Conozco teólogos que antes no eran muy creyentes en el Espíritu de Profecía, pero pasaron por momentos vitales y el Señor entonces los hizo entender la importancia de regresar a los fundamentos, de regresar obviamente al origen. Yo veo, ese es un factor, porque así en un diálogo, en una disputa o en un debate, se ve complejo porque obviamente la mayoría de ellos tienen una teología no adventista, una teología protestante. Y la teología protestante difiere en sus presuposiciones. Sus planteamientos iniciales son muy distintos al adventismo clásico. Entonces es difícil llegar a un punto común. Entonces, si uno lo ve como generar un debate, eso digamos, se hace casi inviable desde esa perspectiva. Entonces queda la oración, quedan los momentos vitales, mostrar hasta donde es posible la coherencia, pero ya el sesgo es tan grande que cualquier declaración que uno pueda emitir se hace complejo, a nivel de los teólogos me refiero, pero sí los hermanos que no están tan contaminados con la teología académica están más abiertos porque ven más en las evidencias. Porque acá nos encontramos dos realidades, ¿no? Dos luchas, ¿no? ¿Quién prima? ¿A quién creo? ¿A las eminencias o las evidencias? Las eminencias dicen que el enjuague tiene ciertos problemas, ¿no? Que hay que tener cuidado, como mencionaba ese autor, que dice obviamente que ella obviamente ya no es autoridad para nosotros, lo fue, pero eso lo dice una eminencia, ¿no? Pero las evidencias textuales no dicen eso. Entonces, nosotros nos confrontamos con esas dos realidades, ¿no? Con esas dos posibilidades. O hago caso a las evidencias que están en los mismos testimonios de la Escritura, o atiendo una declaración de un erudito o de una eminencia. Entonces, yo me quedo con las evidencias, ¿no? No con las eminencias, aunque se parezca un poco la terminología. Muy bien, pues ya vamos finalizando. Voy a dar paso a las dos preguntas de ayer, que no se nos olvide. Hubo un hermano que preguntó, ¿qué dice Apocalipsis 12, versículo 17? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, claramente ese pasaje, bueno, ahí entra el rol del espíritu de profecía. El enjuague obviamente lo conecta con Apocalipsis 19, 10, donde habla acá, bueno, de partida, el capítulo 12, versículo 17, en primer lugar, expresa, obviamente, que el remanente final, ¿no? Va a ser perseguido, va a ser objeto de la ira de, del dragón, cuando obviamente se esté cumpliendo dos características. ¿Cuáles son esas dos características? Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué es lo que es el testimonio de Jesús? Siguiendo el principio que la Biblia se interpreta a sí misma, en el mismo libro de Apocalipsis, encontramos en el Apocalipsis 19:10 que el espíritu de profecía, perdón, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y el enjuay refrenda esa interpretación. Dice claramente que eso se refiere justamente al don profético. Pero claramente, cuando está hablando ahí de que quiénes van a ser objeto de la ira del dragón, van a ser aquellos que guardan los mandamientos de Dios. O sea, el remanente tiene dos características, no que sean las únicas, pero son los dos elementos clave del ADN adventista, ¿no? Del remanente final. La ley de Dios y el espíritu de profecía. Ambas cosas están presentes. Y no las presenta como alternativas, porque para el dragón no son alternativas. El dragón se enfurece, obviamente, cuando se promueven ambas cosas, se levantan ambas cosas. Entonces, desde esa perspectiva, estoy hablando en un sentido bien original, ¿no? Originario, porque actualmente, obviamente, al no tener esa mirada el don profético, al no ser excluyente, entonces obviamente la iglesia no genera una sanción para aquellos que rechazan el don profético. Entonces, si eso vemos en la actualidad en todos los campos prácticamente, no es un tema de discipulado, si lo vemos también en esos términos. Entonces, al no ser un tema de discipulado, no es objeto tampoco de disciplina eclesiástica, ni de expulsión, ni de ninguna cosa. Pero si nosotros volvemos a los orígenes, sí pasa a ser un elemento de discipulado.
si volvemos al origen. Actualmente no lo es. Pero los pioneros sí lo tenían como elemento, bueno, y hasta no sé mucho, en ciertas eh, eh, votos bautismales se tenía el espíritu de profecía, por lo menos por estas tierras, pero hace un tiempo atrás. Ahora se ha simplificado el voto bautismal y son tres cosas, ¿no? En algunos lugares, muy generosamente, y en otros solamente creen en el Señor Jesucristo. Entonces, si lo vemos en esos términos, el don profético no tiene ningún sentido de discipulado o de ser objeto de ser desgajados de la iglesia. No tiene nada que ver. Aunque si lo vemos desde otra perspectiva de restaurar las verdades antiguas, sí lo sería, pero no lo es actualmente. No sé si me estoy dando a entender. La Biblia sí lo muestra como algo definitorio, algo excluyente, algo que no es opcional, por lo tanto tiene que ver, digamos, con nuestra realidad misma de remanente, y si no estamos bajo esa situación, estamos en situaciones complejas. Entonces, en la misma situación, así como los mandamientos de Dios también nos encaran, obviamente el espíritu de profecía también nos encara, como integrante desde el pueblo remanente. Pero no lo es, reitero, actualmente. Entonces, y no lo va a hacer porque en ningún lado está. Y uno puede revisar cómo esto se maneja en América del Norte, acá en Sudamérica, Interamericana, allá también en Europa debe ser lo mismo. Menos, bueno, yo creo que en Europa menos relevancia tiene el espíritu de profecía hasta donde tengo información. Si hay un continente donde no hay adherencia al espíritu de profecía, es Europa. Entonces, se hace más difícil todavía hablar de que los testimonios o el espíritu de profecía sea una condición de discipulado, o también sea un objeto de disciplina. No sé si me doy a entender con este punto. Totalmente. Al hilo de lo que has dicho de la disciplina, ayer había una pregunta que nos dejó un hermano que decía si debe ser expulsada una persona de la iglesia adventista que no crea en el don profético. Mm. Es que lo anterior responde a esa pregunta. Obviamente, si no está obviamente, considerado como parte del discipulado dentro de lo que es actualmente la configuración de la iglesia, obviamente no es objeto de expulsión. Entonces, no podemos hacer nada frente a ese punto. O sea, uno puede decir, ya, no debiera estar, pero eso queda en nuestro criterio, ¿no? En nuestro fuero interno, pero externamente la iglesia no va a utilizar el don profético. De paso, ni siquiera se enseña actualmente en los estudios bíblicos. Uno lo ve, o sea, la mayoría son analfabetos, los nuevos miembros, y uno puede ver en varias realidades, no conocen el espíritu profético, lo desconocen. Entonces, ¿y cómo yo puedo sancionar a alguien que desconoce? Yo no puedo sancionar en el desconocimiento si la persona no tiene ni culpa, obviamente, porque desconoce, porque no se le enseñó. Entonces, la labor tiene que ver con los instructores bíblicos, con quienes están enseñando el mensaje adventista, ¿no? El adoctrinamiento es deficiente. Y reitero, creo que no es solamente en estas tierras, en todos lados está sucediendo lo mismo. Se están quitando los elementos distintivos para no incomodar. Y entonces para tener, digamos, mayor entrada, no generar incomodidad en la gente y hacerlas parte de la iglesia, entonces se están eliminando los mensajes conflictivos para nosotros, pero reitero, no tiene por qué ser conflictivo, se tiene que ver con nuestra identidad como adventistas. Exacto, totalmente de acuerdo. Eh, Antes de terminar, has dejado una pregunta a un hermano ahora mismo y dice, ¿cómo tratar con los extremos con respecto al espíritu de profecía dentro del adventismo? Y comenta, los liberales que lo niegan y los ultraconservadores, entre comillas, reformistas, que los radicalizan y mal aplican. Claro. Bueno, sí, bueno, ahora si ustedes revisan, bueno, le voy a dejar la PPT, revisan la presentación, creo que la presentación misma está, pero igual lo voy a reenfatizar, ¿no? Claramente, por eso el enjuague habla de esta relación luz mayor, luz menor. Ella jamás se atribuyó ser luz mayor. Cuando la presentamos con luz mayor, estamos en ese extremo, ¿no? Es luz menor, pero el hecho de ser luz menor no significa de que no tenga autoridad, pero la tiene. Tiene autoridad para discriminar, para sancionar, para confirmar la doctrina, la teología. Ella reitero, no entra en el campo cuando la dejamos solamente en un campo ficticio, homilético, sermonario, como mero consejo, como un consejo más. Ahí estamos en ese extremo intermedio, ¿no? Ese es el extremo
de la corriente más predominante, ¿no? Es el término intermedio. Los más liberales, obviamente, no siguen algunas cosas que le llaman la atención. Realmente tiene que ver con el plano de la salud, pero no en el sentido como ella habla de la reforma personal, sino como ciertos consejos alimentarios más que nada, ¿no? Y de hecho los liberales siguen más en ese plano los consejos prácticos del espíritu de policía sin relacionarnos con el tema de la salvación. Entonces, ahí está justamente el extremo. Entonces, Ellen White claramente establece que es una luz menor que se debe a la Biblia, que ilumina la Biblia. Cuando le quitamos ese derecho, estamos en el extremo. No reemplaza la Biblia, por lo tanto, no debemos dejar de estudiar la Biblia. La Biblia debe ser estudiada, pero también con la confirmación del espíritu de profecía. Ambas cosas deben estar presentes, no se anulan. No hay como lo señalábamos en la presentación, no hay competencia entre la Biblia y el espíritu de profecía. El White jamás pretendió eso y ningún profeta lo hizo con respecto a los profetas anteriores. La actitud siempre fue complementaria, siempre fue de cooperación. Hay una cooperación, ese es el término. Hay una cooperación entre la Biblia y el don profético, porque se deben mutuamente. Él obviamente coopera con la escritura, aclarándola, entregando los consejos certeros, iluminando aspectos que no fueron entendidos anteriormente por otras generaciones y entregando claramente la aplicación y los deberes específicos que tenemos como remanente para este tiempo a la luz de las declaraciones proféticas. Eso es lo que hace, digamos, el Espíritu de Profecía. Entonces, esa es la mejor forma. Los pioneros trabajaban así. Vayan a la primera lección o a la primera presentación que realizamos y presentamos obviamente cómo estudiaban los pioneros. Los pioneros no tenían este conflicto, ni un problema de usar el Espíritu de Profecía, pero ellos, el hecho de usarla no significaba descuidar el estudio de la Biblia. Cuando descuidamos el estudio de la Biblia y estudiamos solamente, o tratamos de leer solamente el Espíritu de Profecía, eso es un desequilibrio. Y a lo mejor eso se refiere al hermano, ¿no? Cierto grupo que obviamente no estudian la Biblia. No, al contrario, debemos estudiarla, profundizarla. El Espíritu de Profecía, digamos, es una ayuda para entenderla y comprenderla y para darnos ciertos mensajes claros para la época en que estamos viviendo, ciertas orientaciones que Dios nos entregó para el pueblo de Dios, ciertos consejos, digamos, direcciones que debemos incorporar en nuestra vida y como organización. Esas cosas debemos atenderlas y Dios se las entregó a Ellen White, obviamente. Pero cuando lo relacionamos con la escritura, entonces Ellen White, ¿qué es lo que hace? Hace una labor interpretativa, clarificadora y aplicativa con respecto a ciertos aspectos. Yo creo que si lo entendemos de esa manera, en esa relación. Por eso, relación luz menor, luz mayor. Poco caso se hace de la Biblia. Entonces, por eso el Señor dice, envió la luz menor, para que obviamente el pueblo vuelva a la luz mayor, a Cristo y obviamente a la Biblia. Entonces, si se cumple esa finalidad, siempre va a estar, digamos, en esa relación. Ahora quiere decir, no, ahora ya entendí todo, no necesito el espíritu de profecía, va a ser difícil. Va a ser difícil porque en realidad que alguien diga que entiende toda la Biblia, en realidad está mintiendo, esta es nuestra realidad. Entonces, por lo tanto, es una necesidad constante. ¿Cuál es nuestra necesidad constante? Estudio de la Biblia permanente y estudio del Espíritu de Profecía permanente. No podemos sacar esas dos. Esa es nuestra realidad como adventistas, o debiera ser. Si sacamos uno de estos dos elementos, vamos a cojear, vamos a estar mal, y por eso estamos en las condiciones que estamos como iglesia. Porque es el desequilibrio. Ambos elementos deben estar presentes en la perfecta relación de luz mayor, luz menor, como se ha establecido, pero ambos elementos no debemos descuidar. Estudio de la Biblia, estudio del don profético. Eso nos va a llevar a ser un remanente saludable, un remanente que esté conforme al plan de Dios. Y se van a cumplir los propósitos y Dios nos va a bendecir. Amén. Pues muy bien. Hasta aquí hemos llegado con la ronda de nuestras preguntas. Sí que es cierto que un hermano comenta que, aparte de ser perseguidos en el tiempo del fin por guardar los mandamientos, también hay persecución dentro de la propia iglesia, entre nuestros propios hermanos, incluso a veces de los líderes, contra aquellos que sí que nos deleitamos en la lectura de los testimonios, que los defendemos y que aceptamos el don profético, ¿no? Era un comentario que dejaba un hermano y quería dejarlo ahí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Tengo una noticia que daros. Muchísimas gracias, José Miguel, por esta semana, estos 4 días que nos has dedicado a la Escuela de Evangelismo de la Iglesia Valencia Timoneda. Pero esto no queda aquí. Quiero daros una noticia para dejaros un buen sabor de boca. Tenemos ya cerrados más seminarios con José Miguel.
y quería daros un poquito así de las fechas para que vayáis apuntando y tenerlo en cuenta para asistir. Hemos tratado ciertos temas que ha dado una pincelada y me ha dado pie a poder comentároslo. En febrero vamos a tener un seminario, ahora ya descansamos y en febrero volveremos y en febrero tendremos como ponente a Alan Bornapé, que ahí vamos a ver temas de la verdad presente a la luz del santuario. En mayo volveremos con José Miguel. Y ahí vamos a ver la evolución y desarrollo de las doctrinas adventistas. Creo que hila perfectamente con lo que estamos casualmente estudiando en estos días. Y en agosto terminaremos con nuestro último seminario de este año con el juicio investigador y sus implicaciones para la vida del creyente. Creo que son temas muy buenos, que os va a gustar mucho. Ya os aviso que van a ser todos a las 8 de la tarde, hora española, siempre de lunes a jueves. ¿De acuerdo? Y los pondremos por Zoom y YouTube, como hemos hecho en esta ocasión. Así que anotároslo, febrero, mayo y agosto son las fechas de los próximos seminarios para que podáis participar. Así que gracias por asistir esta semana. Vamos a dar las gracias en oración al Señor por lo bueno que ha sido con nosotros. Bendito Padre, amoroso Dios, Señor, infinitas gracias te doy porque has sostenido la tecnología, Señor, para que no se corte en ningún momento, a pesar de las inclemencias climatológicas que estamos viviendo. Pero tú has estado aquí durante todos estos días y has hecho que tu mensaje, Señor, salga. Gracias, Señor, por el tiempo que José Miguel nos ha dedicado y pues quizás no lo dedica a otras cosas, pero es muy importante para nosotros como iglesia poder aprovechar, Señor, estos temas, aceptar al don profético, Señor, porque al fin y al cabo es tu palabra y no podemos rechazarte a ti, Señor, en ningún momento. Gracias por todos mis hermanos, Señor, te pido por cada uno de ellos, de aquí en España, los que están sufriendo penalidades con el tiempo, Señor, y están sufriendo, pues han perdido sus casas, sus trabajos, su modo de vivir, Señor. Tú sabes lo que hay en cada uno de nuestros hogares. Pero también quiero ser agradecida y darte las gracias porque has mantenido sanos y salvos a todos nuestros hermanos y no hemos tenido que lamentar víctimas. Acompaña a mi pueblo, Señor, en todo el mundo, a todos mis hermanos queridos, Señor, en sus vidas, en sus problemas personales, laborales, familiares, que tantas veces pues me dicen que tienen, Señor. Ayúdales, tócales el corazón para que no esté tan duro para aceptar tu palabra, Señor, porque la mayor parte de nuestros problemas es porque somos orgullosos y queremos ser autosuficientes muchas veces, Señor. Ayúdanos como pueblo a no olvidarnos que tenemos una misión que tú nos dejaste y es predicar tu mensaje. Tenemos el mensaje de nuestros ángeles que dar y no se nos debe olvidar, ni debemos de dejar de sentir ese orgullo especial, Señor, no malo, el orgullo de decir, fuimos escogidos para dar este mensaje. El Señor nos ha dado este mensaje y tenemos una responsabilidad y no podemos eludirla. Ayúdanos, Señor, a cada uno en nuestras vidas personales. Acompáñanos en esta noche, danos un buen descanso, Señor. Y a los que todavía están en horas del día, acompáñanos en sus trabajos o en sus quehaceres y estate siempre con ellos. Que te lo pido todo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, como os digo, siempre por participar. Nos volvemos a ver en febrero. Todos los temas los tenéis colgados en YouTube. Acordaros, en la Iglesia Adventista de Valencia Timoneda, ahí dentro, en la cajetilla de los comentarios, ahí tenéis el link del Google Drive con todos los materiales para que los podáis descargar. Si alguno tenéis algún problema, no dudéis en pedírmelo, ¿de acuerdo? Pues un fuerte abrazo a todos, que el Señor os bendiga, mi querida Iglesia Adventista de Timoneda y a nivel mundial. Un abrazo, José Miguel, y gracias por estar aquí con nosotros. Nos Muchas vemos gracias. pronto. Adiós.